Capítulo 23. Los profesores de religión. Este capítulo quiere ser una reflexión sobre aspectos básicos y fundamentales de lo que significa ser profesor de religión católica en la escuela. Siguiendo el documento de la Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis sobre el profesor de religión, podemos hablar de un perfil profesional y de un perfil eclesial del profesor. La calidad de la enseñanza de la religión en la escuela depende de la competencia profesional del profesor y de la consonancia de su vida con lo que enseña. El profesor debe actuar desde su competencia científica y académica, pero al mismo tiempo desde la fe y el testimonio. El profesor de religión es pues profesor y ha de ser creyente. Profesor creyente o creyente profesor. Ninguno de los dos elementos es adjetivo, sino sustantivo. Ni creyente sin ser profesor, ni profesor sin ser creyente. Trataremos, en primer lugar, del perfil profesional, y luego de su perfil eclesial. 1. El perfil profesional del profesor de religión. La legitimación de la enseñanza religiosa escolar es la que proporciona el perfil profesional del profesor de religión católica. La presencia de la enseñanza de la religión en la escuela se basa en el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos según sus convicciones, y al hecho de que la enseñanza de la religión contribuye de forma decisiva a la formación integral de los alumnos. Para que estos presupuestos se cumplan es preciso que el profesor de religión sea un verdadero educador, tenga la competencia que se exige a cualquier profesional que está en la escuela, y que posea previamente la síntesis entre la fe y la cultura que especifica la enseñanza religiosa escolar, pues de otra forma es imposible que dicha síntesis se pueda trasladar a sus alumnos. A. El profesor de religión es un educador. El profesor de religión es esencialmente un educador, al igual que los profesores de las demás materias. Su tarea es la formación integral de los alumnos, no la mera transmisión de saberes, en este caso de religión y moral católica. Por medio de esa materia, trata de desarrollar las potencialidades de sus alumnos y conseguir que aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a ser y aprendan a convivir, que pueden considerarse como los 4 pilares de la educación. Las cualidades del profesor de religión en cuanto educador, son las siguientes. Maestro de humanidad, ya que educar es humanizar, impulsar la dignidad de la persona, su libertad y responsabilidad. Esta tarea educativa la hará de forma especial con su talante, modo de comportarse, etc., pero teniendo también en cuenta que la fe cristiana reconoce y exalta la dignidad del hombre al proclamar incesantemente su origen y destino más alto, el amor creador de Dios Padre que nos llama a ser hijos suyos en su Hijo Jesucristo, fundamento de la fraternidad universal entre los hombres. Para la Iglesia, la persona humana es un valor central en sí misma que fundamenta el servicio gratuito y la solidaridad con todos, especialmente con los menos favorecidos. Por ello, el profesor de religión, como educador cristiano, ha de ser maestro en humanidad. Sembrador de fraternidad, lo cual implica una buena relación con sus alumnos, ayudándoles a crecer, y una permanente actitud de servicio. El carácter formativo de su enseñanza se desarrolla en gran parte mediante una relación educativa con los alumnos, rica de amistad y de diálogo, capaz de suscitar en el más amplio número de alumnos, incluso no explícitamente creyentes, el interés y la atención para una disciplina que alienta y motiva su búsqueda apasionada de la verdad. De ello se desprende una serie de cualidades que dignifican y dan sentido a la acción educativa del profesor de religión, la coherencia de su enseñanza con su propia vida, el diálogo sincero en la relación con sus alumnos y la confianza en las posibilidades de realización educativa de cada uno. Las virtudes que deben adornar especialmente al profesor de religión son la sencillez, veracidad, fidelidad, mansedumbre, apertura, generosidad, solidaridad y alegría. B. La formación del profesor de religión católica. La religión debe tener en la escuela el mismo estatuto académico que las demás áreas de enseñanza y debe estar en condiciones equiparables a las disciplinas fundamentales, siendo, por tanto, una materia escolar en sentido pleno, aunque lógicamente tenga sus peculiaridades. De ahí que el profesor de religión, como el de las otras áreas, evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los elementos que lo componen, es decir, los objetivos y los contenidos del currículo. Esto exige del profesor de religión una preparación adecuada, teológica y pedagógica, y las titulaciones de carácter universitario similares a las de sus compañeros de otras áreas. En concreto, necesita una formación científica que está configurada por 2 grandes bloques, la preparación teológica como contenido básico y la preparación pedagógica y didáctica,
que haga posible una enseñanza adecuada en sus procedimientos y métodos a la edad de los alumnos. La necesidad de formación teológica del profesor de religión y moral católica viene requerida por estas tres coordenadas ineludibles: la fidelidad a la fe de la Iglesia, el contenido doctrinal presente en el currículo de los alumnos para cada etapa y la propuesta de la fe en diálogo con la cultura de su tiempo. El profesor de religión debe conocer la doctrina del magisterio de la Iglesia y permanecer atento a las enseñanzas actualizadas del mismo, que se transmiten a través de los documentos magisteriales. El Catecismo de la Iglesia Católica es fuente autorizada del mensaje que debe transmitir en nombre de la Iglesia. Por otro lado, debe conocer el currículo de cada etapa y la síntesis de fe que ofrece. La preparación pedagógica es fundamental para poder motivar, orientar y comunicarse de una manera eficaz con los niños y adolescentes, pues no basta saber teología, sino que hay que saber enseñarla de modo significativo, para que las verdades de fe no se conviertan en fórmulas incomprensibles para los alumnos. La profesionalidad del profesor de religión, unida a su vocación educadora, reclama además una formación permanente que le ayude a actualizar los contenidos esenciales de su área y las continuas propuestas culturales de nuestro mundo, pues, su renuncia a la formación permanente en todo su campo humano, profesional y religioso lo colocaría al margen de ese mundo que es precisamente el que tiene que ir llevando hacia el Evangelio. C. La síntesis fe-cultura en el profesor de religión. La síntesis entre cultura y fe se realiza gracias a la armonía orgánica de fe y vida en la persona de los educadores. Para que el profesor de religión pueda ayudar eficazmente a los alumnos a que realicen la deseada síntesis entre la fe y la cultura, es imprescindible que el profesor haya antes realizado en sí mismo esta síntesis. Solo desde la fe vivida en la propia cultura podrá enseñar a sus discípulos a conseguir este objetivo. Dado que todas las áreas del currículo son vehículos de transmisión de la cultura, el profesor de religión tendrá que conseguir las necesarias conexiones interdisciplinares para que todas las materias, incluida la religión, contribuyan a la formación plena de los alumnos y a la necesaria síntesis entre la fe y la cultura. La vida de fe y la preparación del profesor de religión, como persona llamada a ejercer la misión de transmitir el Evangelio en el contexto de la sociedad a la que quiere servir, le plantea una exigencia permanente de estudio y actualización. 2. El profesor de religión, vinculado a la Iglesia. El profesor de religión es, además de un profesional de la educación, un miembro de la Iglesia, que es quien le envía a la escuela con una misión específica: impartir la enseñanza religiosa escolar. Esta tarea que ha de desarrollar, al ser una forma del ministerio de la palabra, es una actividad plenamente eclesial. El profesor de religión no actúa en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia, a la que los padres, a través de la escuela, han pedido el servicio de la formación religiosa para sus hijos. De ahí se deriva que cuando la Iglesia da a alguno de sus miembros, tanto laicos como clérigos o religiosos, un mandato de enseñanza, que en términos técnicos se denomina missio canónica, confiere por eso mismo a los comisionados cierto carácter público, aunque sin asimilarlo a la enseñanza oficial de la Iglesia. Dado que son hoy día muchos los seglares que son profesores de religión, conviene diferenciar bien el apostolado que los laicos realizan con el testimonio de su palabra y vida cristiana, en virtud de su configuración con Cristo operada en el bautismo y la confirmación, y su participación en actividades públicas relacionadas con el ministerio de la palabra, en cooperación con el obispo y los presbíteros, como es el hecho de ser enviado, missus, como profesor de religión en la escuela. De ahí que se pueda decir que, la misión del profesor de religión en la escuela es indudablemente una vocación especial al servicio de la Iglesia. El servicio de la enseñanza lo realizan los profesores de religión no únicamente como creyentes, sino además como enviados y colaboradores de los obispos, con quienes participan de la específica misión de enseñar. Se habla de que este servicio no es una ocupación ocasional, sino una vocación, don de Dios, que le otorga una función específica dentro de la misión de la Iglesia. Estas dos perspectivas se encuentran en el documento de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 12, la actividad educativa del profesor de religión católica es, en este sentido, una acción eclesial. Se le puede aplicar lo que dice Pablo VI de los evangelizadores: evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial, aunque se encuentre solo, ejerce un acto de Iglesia. El profesor de religión recibe del obispo la misión de enseñar y educar en la fe. Por eso ha de hacerlo en íntima comunión de fe y de caridad con la comunidad eclesial a la que pertenece. Esta misión es participación y responsabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia, pueblo de Dios,
que se manifiesta con la palabra y el testimonio de la vida. El profesor de religión tiene, pues, dos acreditaciones para desempeñar su trabajo en la escuela, su profesionalidad y su eclesialidad que, como se ha indicado, se realiza por medio de la missio canónica, que le faculta para enseñar de modo oficial la doctrina católica en la escuela. La misión que el profesor de religión recibe del obispo responde al derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral según sus convicciones, y por eso exige la confesionalidad católica de esta enseñanza. 3. El profesor de religión, enviado por la Iglesia. El profesor de religión es enviado por la Iglesia para anunciar, en el ámbito escolar, la buena noticia de la salvación de Jesucristo. Por eso, no basta que el profesor de religión ofrezca a los alumnos el hecho religioso solo desde el punto de vista de su impacto en el mundo cultural, tal como pretenden algunas personas, a las que les parece que la escuela no es un ámbito para la evangelización. La enseñanza de la religión debe ser confesional, como se verá a continuación. La escuela, dicen algunos, no es lugar de proselitismo. En el fondo de esta objeción subyace una peculiar concepción de la evangelización y de la cultura, realidades que no se excluyen, sino que más bien se exigen mutuamente, si se entiende la cultura tal como la describió el Concilio Vaticano II. Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el ser humano afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales, procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones, finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso a todo el género humano. La cultura es una totalidad compleja, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, los modos de vida y los valores dominantes. Se puede decir que la cultura es una realidad que abarca a todo el ser humano y a su entorno. Por su parte, el anuncio de la salvación realizada por Jesucristo, que se hace en la escuela, quiere llegar a lo más profundo de la vida humana en todas sus manifestaciones, tomando siempre a la persona en su contexto sociocultural y las relaciones de las personas entre sí y con Dios. La Iglesia anuncia en el mundo de la cultura una salvación integral que abarca al hombre entero, clarificando sus raíces, aportándole sentido, formándole en pro del bien y la verdad. Por eso, el profesor de religión presenta en la escuela los contenidos del mensaje cristiano con todas sus posibilidades formativas, pues, el Evangelio suscita y responde a las grandes preguntas del ser humano, ilumina el sentido crítico ante los contravalores que distorsionan la formación plena del alumno y orienta y plenifica el sentido de la vida. Profundizando en esta idea, resulta patente que la presentación de la fe cristiana, en toda su integridad y organicidad, no responde solo al derecho que los padres tienen a la formación de sus hijos, sino que responde también al derecho que todo ser humano tiene de encontrarse con el Señor, y a la misión de la Iglesia de darlo a conocer, ya que ella no puede renunciar al derecho y deber de predicar a Jesucristo y ofrecer la salvación que comporta, y precisamente en las edades más críticas para el desarrollo de la personalidad. De forma que el anuncio de Jesucristo es una oferta de la Iglesia que, sin forzar la libertad, permite conocer la verdad de Dios y la verdad del hombre. De ahí se deriva que, es un reto para los profesores de religión proponer el Evangelio no como un contraproyecto cultural sino como una fuerza de renovación que invita a todo ser humano a beber de las fuentes de la vida. Todo ello implica una revisión constante de nuestros lenguajes, formas o imágenes, eligiendo las más apropiadas para transmitir los conceptos esenciales de la fe a las nuevas generaciones. El profesor de religión no puede nunca olvidar que su tarea es anunciar la buena noticia de Jesucristo, es decir, anuncia a Jesucristo en el ámbito de la cultura, pero sin traicionar el auténtico mensaje de salvación que conserva y transmite la Iglesia y él ha de ofrecer en toda su integridad. Esto sitúa al profesor de religión en un nivel análogo al del teólogo, en el estudio y transmisión de la fe que busca comprender. Su enseñanza se presenta en la escuela como reflexión científica en cuanto conducida críticamente, metódica según su objeto y fin, sistemática en cuanto orientada a la comprensión de la verdad revelada. 4. El profesor de religión, testigo de fe en el aula. Aunque las siguientes palabras se refieran más específicamente a los catequistas de la comunidad cristiana, se pueden aplicar también a los profesores de religión y a todos los educadores en la fe. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida que es portavoz suyo,
permitiendo que Cristo enseñe por su boca. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar, a través de su enseñanza y su comportamiento, la doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza, no tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de Cristo. Todo esto implica ser testigo de Jesucristo, y su testimonio va mucho más allá de transmitir una doctrina, implica ayudar con la propia vida a que los alumnos entiendan el significado del Evangelio y sus exigencias para sus vidas. Estas consideraciones, además de mostrarnos la necesidad que tiene el educador en la fe de una intensa vida espiritual, nos recuerdan que él, no actúa en nombre propio, ni en nombre de la institución escolar, ni, estrictamente, en nombre de los padres, sino en nombre de la Iglesia, a la que los padres, a través de la escuela, han pedido el servicio de la formación religiosa. Es la Iglesia, por tanto, quien debe determinar los contenidos, textos y programas de la formación religiosa, dentro de las leyes y naturaleza del ámbito escolar en el que va a actuar por decisión de los padres de los alumnos. Ya el directorio recordaba en 1971 que, la adhesión de los catequizandos, fruto de la gracia y de la libertad, no depende en última instancia del catequista, y por consiguiente, es necesario que la oración acompañe la acción catequética. Es útil recordar esta observación, aunque sea evidente, en la situación actual, porque hoy se espera mucho del talento y del auténtico espíritu cristiano del catequista. Y luego indicaba las exigencias que para el catequista tiene la tarea a él confiada, la misión confiada al catequista pide de él una intensa vida sacramental y espiritual, el hábito de la oración, un sentido profundo de la excelencia del mensaje cristiano y de su eficacia para transformar la vida, y el ejercicio de la caridad, de la humildad y de la prudencia que permitan al Espíritu Santo perfeccionar su fecunda obra en los catequizandos. También Juan Pablo II, al terminar su exhortación sobre la catequesis, señala cómo, la Iglesia, cuando ejerce su misión catequética, como también cada cristiano que la ejerce en la Iglesia y en nombre de la Iglesia, debe ser muy consciente de que actúa como instrumento vivo y dócil del Espíritu Santo. Invocar, constantemente este Espíritu, estar en comunión con él y esforzarse en conocer sus auténticas inspiraciones debe ser la actitud de la Iglesia docente y de todo catequista. 24. Estos textos se pueden aplicar perfectamente al profesor de religión en la escuela. De ahí que se pueda hablar de la tarea del profesor de religión como una auténtica labor de apostolado. El profesor de religión está llamado a ser un apóstol en la escuela, con todo lo que esto lleva consigo, necesidad de creer con firmeza, de amar e intentar darse sin medida, deseo manifiesto de proporcionar la buena doctrina a manos llenas, con esperanza, y todo ello siendo consciente de la realidad que lo circunda, es decir, del ambiente y de las necesidades personales de cada uno de los alumnos. El trabajo del educador en la fe es, pues, que sus alumnos se adhieran al mensaje cristiano, pero teniendo siempre presente que la adhesión y el asentimiento son fruto de la gracia de Dios y de la libertad del educando. Cuando el educador tiene en cuenta esas peculiaridades y características de la formación religiosa se convierte en un verdadero apóstol, se asegura en gran medida la respuesta positiva del alumno, y facilita la actuación del agente principal, la gracia divina. Ahondando por supuesto que una inteligencia y una adhesión más perfecta a la verdad divina es un don del Espíritu Santo, obtenido con la oración más que con el estudio o con el empleo de unas técnicas, es un hecho que Dios quiere servirse también de las facultades humanas como de un instrumento más para transmitir la fe a todas las gentes. Y en este orden de cosas todo lo que sea mejorar la propia preparación teológica y catequética redundará en una mayor eficacia de esa labor. La necesaria coherencia entre la fe y la vida en el profesor de religión, requiere su oportuna y progresiva formación y atención espiritual, lo exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo profesor, sino también las diversas circunstancias, personas y deberes a los que tiene que servir en su actividad. 5. Conclusión. Junto a otras formas de educación en la fe, primer anuncio, catequesis, homilía, etc., un lugar central para la evangelización lo ocupa la enseñanza religiosa escolar, y como se ha visto, el profesor de religión es el protagonista de esta apasionante tarea. Las características y preparación del profesor de religión, tanto desde el punto de vista profesional como del eclesial, puede dar la impresión de hacer de él a primera vista una figura inalcanzable. Pero,
como señala con acierto el documento que se ha ido comentando, este ideal no constituye una exigencia previa, sino un caminar incansable hacia la meta, con ayuda de la gracia de Dios. 26.